Hola, muy buenas. Siguiente ejercicio del tema 5, de los problemas que proponen al final del tema. En este caso vamos a hacer el 5.3, que va sobre dos bienes que son bolsas de cacao y leche y que se consumen de forma complementaria. De hecho, la función de utilidad es una función de utilidad que define bienes complementarios, bienes que se consumen de forma conjunta. Vale, el precio, el X1 es el cacao y el X2 de la leche, bueno, pues el precio de la bolsa de cacao creo que era 1,25, el precio del litro de leche creo que era 3, la renta es 120 y me piden cuál es la utilidad al inicio y luego hay un cambio en el precio de la leche que pasa de 3 a 2 a 2,5. Bueno, pues me piden calcular la variación compensatoria y la variación equivalente. Vale. Lo primero que vamos a hacer es sacar las curvas de demanda. En este caso, cuando los bienes son complementarios, es más sencillo. Aquí no vayáis a hacer la relación marginal de sustitución porque no se podría derivar. O sea, la solución va a estar en un punto de esquina y ahí no sería posible hacer la derivada. O sea que no podemos hacer la relación marginal de sustitución. Pero en este caso, cuando los bienes se consumen de forma complementaria, esta cantidad tiene que coincidir siempre con esa. Entonces lo que vamos a hacer es despejar una de las dos, la que veis más sencilla. Voy a pasar el 2 multiplicando y me quedo que x1 tiene que ser igual a 4 veces x2. Y ahora me voy a ir a la restricción presupuestaria, pues p1, x1 más p2, x2 tiene que ser igual a m. Lo que voy a hacer es cambiar la x1 por eso. Y me va a quedar p1 por 4 veces x2, o sea, 4 veces p1, x2 más p2 x2 tiene que ser igual a m. Voy a sacar factor común el x2 y me va a quedar 4 veces p1 más p2 igual a m. Luego la x2 tiene que ser igual a la renta partido de 4 veces el precio del primero más el precio del segundo. Y eso lo voy a poner aquí. x1 tiene que ser igual a m partido de 4 veces el precio del primero más el precio del segundo. Y x2, para sacar, esta sería la x2. Para sacar la x1, como x1 es 4 veces x2, pues tengo que multiplicar eso por 4. Si multiplico esto por 4, tengo que multiplicar por 4 el numerador. Pues me va a quedar así. Y estas son las funciones de demandas. Estas son las funciones de demanda de cada uno de los bienes, que luego en otro curso ya posiblemente os comentarán que son demandas marsalianas. Vale, una vez que tenemos esto, yo voy a ver con los precios iniciales y la renta inicial, voy a ver cuál es el consumo de cada bien. A ver, en un principio, del bien 1 voy a consumir, bueno, primero voy a calcular el bien 2, que son m, que es 120, ¿entre cuánto? Pues son 4 por peso 1. 4 por 1,25 son 5. Más el peso 2, que son 3. Y 120 entre 8, creo que son 15. Y el x1, no hace falta que lo calcule, como es 4 veces x2, pues 4 veces 15, que son 60. O sea, yo tendría un consumo inicial tendría un consumo de 60 de uno y 15 de otro. ¿Cuál sería la función de utilidad? O sea, ¿cuál sería en este caso la utilidad que me reportaría ese consumo? Pues el más pequeño, da igual que cojáis. Si cogéis el x1, aquí dividirlo por 2. El x1 60. 60 entre 2 te da 30. Y si cogéis el x2 que es 15, pues 2 por 15 son 30. Si os dais cuenta, van a coincidir, o sea que podéis hacer solamente una operación y así evitáis la otra. Pues la U va a ser 30, o sea, la utilidad en este caso va a ser de 30. Muy bien, pues ya tendríamos la respuesta al primer apartado. ¿Cuál es la utilidad al inicio? La utilidad sería de 30. ¿Cuál sería la variación compensatoria? O sea, hay un cambio en el precio de 3 pasa a 2,5 y eso hace que nuestro bienestar cambie. A la hora de cambiar los precios,
pues nuestro consumo posiblemente irá cambiando. Bueno, pues nos podrían preguntarnos cuál es la variación compensatoria y cuál es la variación equivalente. Bien, ¿qué sería la variación compensatoria? Vale, la variación compensatoria es ¿qué renta me tendrían que dar o quitar? Yo no sé si dar o quitar, en este caso va a ser quitar. ¿Qué renta me tendrán que dar o quitar? ¿Vale? O cómo tiene que cambiar mi renta para que con los precios finales, ese y ese, yo esté igual de bien que al principio. O sea, mi utilidad tiene que ser 30. Los precios tienen que ser los finales, 1,25 y 2,5. Pero mi utilidad tiene que ser la misma que tenía al principio. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es poner aquí en la U un 30 y aquí pondré el mínimo de ¿qué? Pues ¿cuánto valdrá X1? El X1, los precios son los finales. Entonces será, si cojo el X1, será 4M arriba y abajo ¿cuánto? Abajo será el precio del primero 1,25. Estos son 5. 5 más 2,5 son 7,5. Este sería el X1. Y el X2 sería M partido por lo mismo, por 7,5. Vale, pues yo tendría que coger uno de estos dos, porque los dos van a dar lo mismo. Pues yo voy a coger el más sencillo, voy a coger esta parte, voy a centrarme en este. O sea que ya directamente lo que voy a hacer es igualarlo a este. A 2 veces lo que sea el X2. El X2 es M partido de 7,5. Vale, pues lo que voy a hacer es despejar de aquí la M. Si hubiese cogido el X1, pues aquí esta X1 se cambiaría por esto y luego se dividiría por 2. Y al final saldría lo mismo que aquí, ¿vale? Tiene que salir lo mismo que ahí. Bueno, pues a despejar de aquí. El 7,5 lo paso multiplicando, pues 30 por 7,5 igual a 2M. Y el 2 lo paso dividiendo. 30 entre 2 son 15. Y 15 por 7,5, 15 por 15 son 225 y la mitad de 225, 112,5. Creo que sale 112,5, pero por si acaso, sí, sale 112,5, o sea que la M tiene que ser 112,5. Esta es la M, digamos, nueva. Si mi M valía 120, si he pasado de 120, tengo que pasar a 112,5, pues de 120 a 112,5, ¿cómo tiene que modificar mi renta? Pues me tienen que quitar 7,5 unidades, o sea, la variación compensatoria sería menos 7,5. Mi renta tendría que disminuir 7,5. Vale, ¿y cuál sería la variación equivalente? Pues parecida. La variación equivalente sería con los precios iniciales 1,25 y 3, yo tengo que tener la misma utilidad que al final. No que al principio, sino que al final. Y la utilidad final no la tenía. Vale, entonces lo que voy a hacer es calcular, a ver, final. Al final, el consumo del primero, el consumo del segundo. El consumo del primero va a ser, la renta era 120. Pues 120, y estos son datos finales, que son 4, estos son 5, 7,5, y aquí son 120 multiplicado por 4. A ver, el X sub 2 son 120 entre 7,5. Y el X1 es 4 veces eso, pues 4 veces lo que veis. Voy a calcular primero 120 entre 7,5, 120 entre 7,5, esto me da 16. Y el X1, como es 4 veces eso, pues son 64. ¿Cuál sería la utilidad? Pues la utilidad en el estado final, a la que llamaré 1, pues será el más pequeño. Da igual cuál cojáis. Si cogemos el X1 es 64. 64 entre 2,
32. Si cojo el 16, que es el x sub 2, pues 16 por 2, 32. O sea, dais cuenta que da el mismo número, da igual cuál cojáis, o sea que la utilidad sería 32. O sea que yo tendría unos consumos al final de 16 y 64, o sea, al final tendría de x sub 1, 64, de x sub 2, 16 y utilidad 32. Entonces la idea es la siguiente. La idea es, ¿cómo tienen que cambiar mi renta para que con los datos originales, 1,25 y 3, yo tenga esa utilidad? Pues yo voy a hacer lo mismo, voy a cambiar la utilidad por 32. Y aquí tendría que poner los dos, pero como los dos van a coincidir, solo cogeré uno. Cogeré el que vea más sencillo. Pero no cojo esto, tengo que cogerlo así porque la renta no la sé. Pues voy a coger esta parte que la veo más sencilla que esta. 2 veces la x sub 2, o sea, 2 veces eso. 2 por m partido, pero como los precios sí los sé, que eran los iniciales, que son 4 por esto, que son 5, 5 y 3, 8. Pues tengo que despejar de aquí la m. Podría pasar el 8 multiplicando y el 2 dividiendo, pero también puedo simplificar el 2 y el 8. Aquí me queda 1, aquí me queda un 4. Y 32 por 4 son 128, ¿puede ser? O sea que mi renta tendría que ser de 128. Vale, vamos a comparar esa renta con la original. En un principio la renta era 120 y tiene que pasar a 128. Pues el cambio de la original a esta nueva sería la variación equivalente. La variación equivalente es lo que ha cambiado la renta de aquí a aquí, o sea, tendría que ser más 8. O sea que yo, para que con los precios iniciales esté tan bien como al final, me tendrían que dar 8 euros para 8 unidades monetarias para compensarme. Muy bien, pues ejercicio resuelto.